Hola jóvenes estudiantes de la física, bienvenidos de nueva cuenta a tu canal. En esta ocasión, y para darle continuidad a la serie de ejercicios de circuitos de resistencias eléctricas, vamos ahora a ver un circuito de resistencias conectados en paralelo. Los circuitos en paralelo tienen la siguiente particularidad. Primeramente tienen una configuración de este tipo, es decir, van conectadas a cada una de las líneas, cada una de las resistencias dependiendo de las que se tengan. La otra particularidad que tiene este tipo de circuitos es que la diferencia de potencial o el voltaje en cada uno de los puntos es exactamente el mismo. Es decir, en el caso de nuestro problema tiene un voltaje de 30 voltios, por tanto, en la resistencia 1, 2 y 3 también habrá 30 voltios. En el circuito va a circular también una corriente eléctrica. La corriente eléctrica en 1 se podrá determinar por medio de la ley de Ohm, asimismo en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Y la suma de todas las corrientes tiene que ser igual a la corriente total del circuito. Vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. El problema pide primeramente que se calcule la resistencia total o equivalente del circuito. En el inciso B solicita que se calcule la corriente total del circuito. Por último, en el enunciado C pide que se calcule la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Vamos primeramente a abordar el inciso A, que en este caso se refiere a que se calcule la resistencia total o equivalente del circuito. Para poder determinar la resistencia total o equivalente del circuito tenemos una expresión ya dada, que es la inversa de la resistencia total es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Y así sucesivamente, si tuviéramos más resistencias, podríamos irlas agregando aquí de manera inmediata. Ahora solamente lo que tendremos que hacer ya una vez que se tiene esta expresión es sustituir los valores de cada una de las resistencias en la expresión. Al sustituir los valores nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría 1 sobre lo que vale la resistencia 1, que en este caso son 30 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que son 15 ohmios, más 1 sobre la resistencia 3, que en este caso son 20 ohmios. Y aquí el resultado que nos da de esta operación es 0.033 más el resultado de esta, que es 0.067 más el resultado de esta, que da 0.05. Todo esto nos va a dar ohmios o ohms a la menos 1. No pierdan de vista esta parte. ¿Por qué? Porque está, en este caso, la unidad de medida de ohms está en el denominador. Se realiza la suma, y esto quedaría igual a que 1 sobre la resistencia total es igual a 0.15, y la unidad de medida que tendremos sería a la menos 1. Pero aquí no está terminado el ejercicio. Si ustedes observan, en el primer miembro de la expresión tenemos 1 sobre la resistencia total. Para poder despejar esta resistencia total se realiza de la siguiente manera. Al despejarlo quedaría como, lo voy a poner aquí en esta parte, resistencia total va a ser igual a 1 sobre 0.15, y esto sí, y ahora sí me dará la unidad de medida de ohms. La resistencia total va a ser igual a
6.67 ohmios. Y aquí está lo que es el primer inciso del ejercicio. La resistencia total de todo el circuito es igual a 6.67 ohmios. Una vez que se calculó la resistencia total del circuito, ahora sí podemos determinar la corriente total del mismo. Y para poderlo determinar tenemos que hacer uso de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia del circuito. Aquí es importante para que se mencione que la corriente total va a ser igual al voltaje. El voltaje, recuérdese que se mencionó al inicio de este material, que es el mismo en cada una de las resistencias o en cada uno de los puntos del circuito, que en este caso es de 30 voltios. ¿Y cuál resistencia se va a utilizar? La que se acaba de determinar. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores y tendremos aquí que esto va a ser igual a los 30 voltios sobre la resistencia total, que es 6.67 ohmios. Y esto nos va a dar la unidad de medida de amperios o amperes. Y da un resultado igual, la corriente total va a ser igual a corriente total va a ser igual a 4.5 amperes. 4.5 amperes del circuito. Aquí lo tenemos. Por último, vamos ahora a calcular la corriente. Dice aquí que la intensidad de corriente en cada una de las resistencias del circuito. Se tiene que utilizar o se va a utilizar la misma fórmula, que es la ley de Ohm, pero iremos sustituyendo los valores de la resistencia dependiendo del punto donde se quiera determinar la corriente. Aquí, por ejemplo, vamos a determinar la corriente que circula en la resistencia 1. Aquí sería la corriente en el punto 1. Aquí circula la corriente en la resistencia 2 y aquí circula la corriente en la resistencia 3. Y vamos a adecuar la fórmula de la ley de Ohm para poder determinar cada una de las corrientes. En este caso ya estamos en el enunciado número C. Y quedarían las siguientes expresiones. Son 3 resistencias, por tanto vamos a tener 3 fórmulas. Quedaría entonces que la corriente en la resistencia 1 va a ser igual a el voltaje en 1 sobre la resistencia en 1. Aquí no le voy a poner su índice en el voltaje porque estoy considerando que el voltaje es el mismo en todo el circuito y es de 30 voltios. Para el caso de la corriente en la resistencia 2, quedaría de una manera muy similar, voltaje sobre la resistencia en 2. Por último, en la corriente en 3 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 3. Y lo único que tenemos que hacer ahora es justamente hacer la sustitución de datos. Aquí en este caso sería igual a 30, recuérdese que el voltaje vale 30, sobre R1, que también vale 30, ¿sí? Y de aquí son voltios, estos de acá son ohmios. La unidad de medida que nos va a dar va a ser amperios. Y ahí está, esta operación nos dará el resultado de 1 amperes. Y aquí está la corriente en la resistencia 1. De igual manera vamos a hacerlo para la corriente en 2 y la corriente en 3. En la corriente en la resistencia 2 volvemos a sustituir los 30 voltios sobre ahora la resistencia en 2, que es 15 ohmios, y esto va a ser igual a 2 amperes. 2 amperes. Por último, realizamos el mismo procedimiento para la corriente
En la resistencia 3, de nueva cuenta, son 3 voltios, pero ahora sobre la resistencia en 3, que son 20 ohmios. Y esto va a ser igual a 1.5 amperios. 1.5 amperios. Si ustedes suman esta y esta cantidad, les va a dar la corriente total. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 1 más 2 son 3, más 1.5 son 4.5. ¿Qué fue lo que se calculó en el inciso B? La corriente total, y son 4.5. Y aquí tienes resuelto un ejercicio más de circuitos de resistencias conectados en paralelo. Espero te sea de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.